Origen de la Iglesia Católica. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense y antes de empezar vamos a ponernos en las manos del Señor. Bien, amado Señor, abro mi corazón a tantas cosas que provienen de ti, Señor. Yo confío en ti y en las bendiciones de vida que solo tú puedes darme. Amén, que así sea. Este es un temita bastante cuestionado por los hermanos separados, pero hoy vamos a aclararnos bien. Hablaremos sobre el origen de esta iglesia católica. Pregunto, ¿de dónde viene esta iglesia? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué decimos que Cristo la fundó? Porque la Escritura lo dice, así de sencillo, no nos equivoquemos, la Escritura lo dice. A ver, primero, ¿qué significa iglesia? Para que no nos estemos confundiendo, iglesia significa asamblea, congregación. Cuando decimos que la iglesia católica es la de Jesucristo, estamos proclamando la asamblea o la congregación que Cristo estableció, que Él dejó, y se lo voy a comprobar con las Sagradas Escrituras. Segundo, vamos a aclarar el término religión, porque muchos, sobre todo los protestantes, no lo saben. Esto es importante porque hay algunos protestantes que dicen que Dios no dejó ninguna religión. Pero debo decirle que religión viene de la palabra griega religare. ¿Qué significa? La unión de Dios con el hombre. Mire, Mateo 1:23 lo dice de la siguiente manera: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, palabra de Dios. Ahí está. A eso nosotros llamamos religión. Mateo lo está diciendo y ya está escrito en Isaías 7:14. Entonces, donde hayan personas que crean que Dios existe, hay una religión, porque la religión es la unión de Dios con el hombre. Que no se le olvide, religión es la unión de Dios con el hombre. Nosotros los católicos decimos que tenemos una religión y que el actor de esa religión es Cristo. Porque Cristo funda una iglesia, Él hizo una congregación, Él hizo una asamblea para que el pueblo pudiese entrar en comunión con Dios. Y a eso se le llamó religión. Bien, ahora pregunto, ¿dónde y cuándo Cristo formó esa asamblea? Vamos a leerlo. Estoy explicando el origen de esta iglesia católica, para que lo sepa usted, hermano separado, y usted católico también, que la iglesia se traduce en una congregación, en una asamblea. Y esto, manténgalo siempre presente durante la charla. Y que en esta congregación o esta asamblea cristiana, porque el que la hizo es Cristo, pregunto, ¿cuándo fue que la hizo Cristo? ¿Dónde está el origen de la iglesia católica que usted está diciendo? ¿Cuándo la hizo Cristo? Vayámonos a Marcos 3:13, ahí está. Miren cómo lo dice. Marcos 3:13. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto con él, creó un grupo de 12, palabra de Dios. Cristo llamó a los que él quiso. Él los llamó por voluntad propia de él, no por voluntad del Papa, no por voluntad de los obispos. ¿Y cómo sabemos que es por voluntad de Cristo? La Biblia lo está diciendo. Llamó a los que él quiso. Ahí está expresada la voluntad de Cristo. No como lo dicen los protestantes. Cristo no fundó ninguna iglesia. Mentiroso. Cristo estableció a 12. ¿Qué significa 12? Un grupo, una asamblea, una congregación, una iglesia. Estableció a 12. Pero sigamos. Marcos 3:13. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Clarito como el agua de mayo lo está diciendo. Este es el origen de la iglesia católica. Cristo la estableció, Cristo la fundó y ahora la manda a predicar, a misionar, a enseñar. Este es el origen de la iglesia. Empezó como una congregación de 12. Él la estableció. Ahora, es importante tener presente, porque esto no lo saben los protestantes, que antes de venir Cristo existía ya una religión. Había una iglesia distinta a la que Cristo está fundando. Había una asamblea, había una congregación. Pero esa asamblea o esa congregación era excluyente. Participaba solo el pueblo judío, los demás pueblos no. Ellos eran paganos. Solamente el pueblo escogido de Dios del Antiguo Testamento podía participar de esa asamblea. Bien, este pueblo que era judío podía entrar en comunión con su Dios, que es nuestro Dios, sépalo. A esto le llamamos religión, religare. Vean, cuando ustedes baten el agua con el azúcar, así era Dios con el hombre en el Antiguo Testamento. Es bien claro que esta religión no es la nuestra, sino que es la judía, sino que pertenecía al pueblo judío. Y ustedes y yo pertenecemos a una iglesia que es cristiana. Esta otra es la iglesia judía. Para que lo sepan, los judíos no creían en Cristo.
Ellos eran de la antigua alianza. Y ya en el Nuevo Testamento Cristo funda una nueva congregación, una nueva alianza. Antes de Cristo los judíos gozaban de una religión monoteísta, privilegiada. Eran el pueblo escogido de Dios, eran la iglesia de Dios. Pero viene Cristo y abre el compás para todos, los pueblos judíos y paganos. Hay una nueva alianza, una nueva congregación. No es solo el Israel de la antigua alianza, son todas las naciones, universal. A eso le llamamos iglesia universal. ¿Qué la sintonizamos en una sola palabra? Católico. ¿Y por qué la iglesia del Antiguo Testamento no era católica? ¿Cuál es la diferencia? Es que el pueblo de Israel era excluyente, era solo un pueblo, era chiquitita la religión, era solo un pueblo. Y ahora con Cristo son todos los pueblos. Ahí está la diferencia. Si no está claro, Mateo se lo va a aclarar. Bien, Mateo 28:20 dice: id pues y hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo llama a todos los pueblos, por eso es universal. Sí. ¿Qué significa? Católico. Los protestantes no lo saben, porque la iglesia de Cristo es católica. Ellos dicen: búsqueme en la Biblia la palabra católica. Y entonces yo le pregunto: ¿quieren la palabra o quieren la doctrina? Porque si vamos a las palabras, búsquenme en la Biblia en donde dice evangélico, testigo de Jehová, iglesias de Dios, pentecostal, adventista. Eso no existe, eso no está en la Biblia, no. Aún más, la misma palabra Biblia no lo está, no aparece. Búsquela, no la va a encontrar. Entonces, ¿por qué la llaman Biblia a las Sagradas Escrituras si no aparece en los textos? A ver, ¿existe la Biblia? Sí, pero la palabra Biblia en los textos no. Eso no lo van a encontrar, pero sí existe la Biblia, como un conjunto de libros para protestantes y para católicos. La palabra no está en los textos. ¿Y por qué sabemos que son libros inspirados por Dios? ¿Saben por qué? Los protestantes no lo saben, pero hoy se van a dar cuenta por qué. Porque allá, por el año 382, en el sínodo romano a finales del siglo IV, el Papa de la Iglesia Católica, San Dámaso I, fue el que hizo la Biblia con 73 libros. No estoy diciendo que él escribió. Él reunió todos los libros y las cartas que circulaban en ese entonces. Él las unió, él las pegó y se lo mostró al mundo. Y le gritó por primera vez que esos libros eran palabra de Dios. ¿Y saben qué? El mundo entero lo creyó. Y usted y yo, protestantes, lo creemos también. No se haga loquito, no se haga loquito, no se haga que no lo sabe. Pero la ignorancia es atrevida. Si no sabe lo que significa católico, se lo voy a decir. Significa que todos los pueblos ha llegado la salvación. Que a todos los pueblos ha llegado la salvación. Eso significa católico. Y se lo voy a comprobar. Efesios 2:12. Dice así: estabais a la sazón de Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel y extraño a las alianzas de la promesa. Palabra de Dios. Se lo explico. El pueblo pagano no esperaba la venida de un Mesías, porque ellos no creían en Dios. ¿Quiénes esperaban al Mesías? El pueblo judío. El pueblo pagano no. Ellos no creían en la existencia de un Dios universal. Por eso los paganos no tenían parte en el pueblo de Israel. Aclaro, antes de venir Cristo, sí. La iglesia judía no era cristiana, era una iglesia monoteísta del pueblo judío, solo para los judíos. Sigamos, Efesios 2:13. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otros tiempos estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Palabra de Dios. Eran paganos nada más, lejos de la alianza y de las promesas. Pero cuando Cristo viene, la alianza y las promesas pasan a todos los pueblos, paganos y judíos. Solamente los judíos tenían un pacto, ellos tenían una alianza con Dios, Antiguo Testamento. Pero Jesucristo nos trae una nueva religión, nos une a judíos y a paganos. Eso se llama religión, religar. Eso no existía antes. Pero existían otras religiones, eran otros dioses. Para los paganos, el Dios del cielo no existía. Ellos no pertenecían a la iglesia judía, al Israel de la promesa. La iglesia del Antiguo Testamento era solamente para el pueblo de Israel. Ahora, cuando viene Cristo, fundan una nueva iglesia, una nueva congregación, una asamblea donde caben todos. Por eso se llama Iglesia Universal Católica Cristiana. Porque viene ¿de quién? De Cristo. Cristo es el fundador de ella. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. El que de los pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad. Es decir, había un muro.
Pongamos un ejemplo, el muro de México y el de los Estados Unidos. Los mexicanos eran los paganos, y por decir algo, los Estados Unidos, los americanos, los judíos. Y había un muro entre los dos pueblos. ¿Y qué hizo Cristo? Tumbó ese muro, y cuando tumba ese muro, entonces, ¿qué pasa? Todos forman parte de un mismo pueblo, de una misma congregación, de una misma iglesia. Todos somos católicos, todos pertenecemos a la iglesia de Dios. Eso no lo saben los hermanos separados, porque nadie se los ha explicado. Pero ahora yo se lo estoy explicando. Efesios 2:15, y anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo. Más claro no puede estar. Cristo hace de los dos pueblos, judíos y paganos, uno solo, una sola unidad, metió a todos los pueblos en un solo saco. Y eso se llama congregación, asamblea, la iglesia de todos los pueblos, y se llama Iglesia Universal Católica. Aquí está el origen de la iglesia de Jesucristo. Protestante, escúchenme, aquí está el origen de la iglesia católica. Si lo quiere creer, créalo, y si no lo cree, ese es su problema. Síguele creyendo a su pastor. Tengo que ver yo, Efesios 2:15, yo solamente se lo estoy explicando. Efesios 15 dice, y reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Qué hermoso. Aquí está dando un dato. Un hombre nuevo. Está hablando de la teología de San Pablo sobre la iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Todos formamos un solo hombre, una sola cabeza, un solo cuerpo. Dice Efesios 3:8. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida la gracia de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo, palabra de Dios. Dice Pablo, yo que soy el menor de todos los creyentes, a mí se me concedió esa gracia de anunciar a los paganos el evangelio, la buena noticia. Ellos no sabían nada del pueblo de Dios. Cristo había muerto por ellos y no lo sabían, y Pablo comienza a anunciárselo. Efesios 3:9 dice, y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio desde siglos en Dios, creador del universo. Qué hermoso. ¿Saben qué significa esclarecer? Dejar bien claro el misterio que se va realizando de Dios. Pablo dice, hay un proyecto que se va realizando, y ese proyecto está escondido desde siempre en Dios, desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Y a Pablo le ha tocado la gracia de poder esclarecer ese proyecto que se ha venido realizando en los paganos. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Desde ahora en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba, superiores a nosotros, podrán descubrirlo mirando a la iglesia. Podrán descubrirlo mirando a la iglesia. Óigase bien, podrán descubrirlo mirando a la iglesia. Y el protestante dice, Dios no fundó ninguna iglesia. Entonces, ¿cómo van a descubrir? ¿Cómo van a descubrir ese proyecto desde antiguo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué los protestantes dicen que Dios no tiene iglesia? Entonces, ¿cómo van a descubrir ese misterio escondido si Dios no tiene iglesia? ¿Dónde lo van a ver? Cuánta ignorancia protestante, cuánta ignorancia de su pastor. ¿Cómo van a descubrir el proyecto de Dios? A Pablo le tocó esclarecerlo. ¿Cómo lo van a descubrir? Si solo se puede descubrir en la iglesia. Pero si quitamos a la iglesia, como los protestantes dicen, ¿qué vamos a descubrir? Entonces dicen, es que es un invento del Papa. No, aquí ya está claro, no se equivoque. Efesios 3:20-21 dice así, a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar conforme a nuestra capacidad. La Biblia dice que a Pablo se le reveló el misterio escondido desde siempre en Dios. ¡Cuánta intimidad! Es una relación profunda, hermanito católico. Le pregunto, ¿usted tiene esa relación con Dios como Pablo? ¿Usted tiene esa relación con Cristo como Pablo? ¿Usted tiene esa relación con el Espíritu Santo como Pablo? Pues bien, ahora que todos pasamos a formar parte de este pueblo de Dios, y además hasta los poderes de arriba podrán ver las muchas formas de la sabiduría de Dios, aquí está la oportunidad. No la desaproveche, hermanito. No la desaproveche. No se la desaproveche. Intimide con Dios lo más pronto posible si no lo ha hecho. Efesios 3:21 dice, a Él la gloria en la iglesia. Vamos a concluir. Aquí es donde está el misterio escondido. ¿Cuántas iglesias hay? Una. Aquí no hay oportunidad para decir 2, 3 o 4 o más iglesias. Aquí dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia, singular. La que Él fundó, la Iglesia Católica Universal. Le guste o no le guste, ese es su problema.
A Dios se le da la gloria en la iglesia. Y aquí está el origen de esta iglesia universal católica. Se lo estoy mostrando con capítulos y versículos para que no le quede la menor duda. Y sepa que este es el plan de Dios, el que tenía proyectado desde antiguo para realizar en Cristo. Que todas las naciones y todos los pueblos le den la gloria a Dios en la iglesia. La que Cristo fundó. ¿A dónde la fundó? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia la hizo visible la figura de Pedro. Es una iglesia desde su origen, así lo testifican las escrituras. No lo digo yo. Cristo quiso dejar una sola iglesia visible en la figura de Pedro. ¿Por qué le cuesta entender esto a protestantes? ¿Qué Biblia están leyendo? ¿Qué les dice otra cosa? ¿O por qué les cuesta entender? No lo sé, no lo entiendo yo todavía. Génesis 22, 18. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Aquí finalizo. Dios nos da esa garantía. Iglesia Universal Católica. Es para todas las naciones. Aquí se cumple la promesa que Dios hizo a Abraham. Cristo la hace propia y garantiza su cumplimiento. Por tu descendencia serán benditas todas las naciones. Iglesia Universal Católica Cristiana. Todas las naciones. Es universal. Caso cerrado. Ahora le toca a usted, protestante, decidir. Óigase bien, decidir. Usted que fue católico y se hizo protestante, le toca decidir para dar ese gran salto de la fe, reconociendo que se equivocó, que se fue al lugar equivocado por las razones que sean, regrese a su casa. Aquí está Cristo en el mismo lugar del Santísimo, esperándolo con los brazos abiertos y poderlo abrazar y poderlo recibir como Dios Padre se lo dijo a Jesús en Marcos 1:11, tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué grande es mi Dios! ¡Qué grande es Cristo! Que el Señor les bendiga, muchachos y muchachas, señores y señoras. Y les recuerdo sonar la campanita dándole like al video y suscribirse para que sean miembros de este canal y enviarle los nuevos videos que estamos subiendo. Hasta pronto. Gracias.